Muy, muy buenos días. Sería para el domingo. Este mensaje es grabado por esta vez. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Esperamos poder siempre ser de bendición. Agradecemos a Dios también por aquellos hermanos que se animan a poder compartir las alabanzas, como lo habrán notado. Hay hermanos que ensayan, graban y alabamos a nuestro Dios, ¿sí? Queremos darles la bienvenida a aquellos que vayan integrándose, vayan compartiendo con nosotros este tiempo, y vamos a tener un tema bastante especial. No es tan fácil predicar de lo que voy a hablar este momento, y quería que por favor me acompañen. Vamos a orar. Amado Dios, quiero darle gracias porque su amor, su misericordia cada día, Señor, es para nuestras vidas. Usted es un Dios santo, un Dios fiel. Su palabra es verdad. Mi Dios, queremos en este momento darle gracias por ella, por su palabra, su Espíritu en nosotros que nos guía. Gracias, Señor, por el Paracleto. Gracias, Señor, por su Espíritu. Gracias porque usted, mi Dios, a través de su palabra, nos puede guiar, y en este tema tan importante que es el sustento, mi Dios, hacia sus siervos, que vemos a lo largo de la Biblia instituido desde el Antiguo Testamento, Padre, es algo especial. Y qué importante aquellos, mi Dios, que trabajamos en su obra de alguna manera especial, Señor, podamos guiar a su pueblo, enseñar, animar, edificar, exhortar, quizás corregir. Ayúdenos, mi Dios, deme sabiduría, Señor, para en este momento poder ser de bendición a todos mis hermanos, a mi iglesia querida, Dios, a la iglesia que usted me ha dado para compartir con el equipo de líderes, la Iglesia Bíblica Bautista Las Brisas. Dejo en sus manos este tiempo, Señor, que sea para su honra y gloria. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema del sustento hacia los siervos de Dios es algo controversial. Realmente hay diferentes posiciones, hay muchas cosas que podemos hablar o debatir, pero yo quisiera que la Biblia en este momento, voy a hablar de esta mañana porque es que se transmite el domingo, domingo 10 de la mañana estamos transmitiendo, y quisiera por favor que hablamos como un pasaje introductorio, tenga la bondad, en Romanos 15:4. Ahí en el Nuevo Testamento, por favor, Romanos 15:4, y es algo que yo quiero referir para empezar, porque vamos a no tomar de una forma literal algunos pasajes del Antiguo Testamento, sino como ejemplo, ¿sí?, como enseñanza para nosotros hoy en día. Romanos 15:4 dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, con esto quiero enfatizar que lo que en el Antiguo Testamento se escribió, ojo, es para nuestra enseñanza hoy en día en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, entonces, por esta razón, vamos a enfatizar el tema de cómo Dios, a través del llamado que hizo a su pueblo, ya vemos en un momento cómo Dios obró y ha provisto todo para su creación, desde Génesis. Pero hay un momento donde Dios establece algo especial con un propósito, y es el sustento a los levitas, a los sacerdotes que iban a ocuparse del trabajo en el templo, ¿no? Y por eso Dios establece este sustento para aquellos que servían, por ejemplo, ahora en el tabernáculo. Veamos, por favor, Números 18, tengan la bondad. Vamos a Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 18, verso 20 al 21, por favor, primero. Números 18, verso 20 al 21. Dice la palabra de Dios ahí: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad,
ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, vemos establecido que para Aarón y sus hijos había una parte del sustento que el pueblo de Israel daba a Dios para que ellos se mantengan y trabajen en los sacrificios y en todo el orden, toda la liturgia y la ocupación que tenía en ese tiempo el trabajar en el tabernáculo. Y luego, claro, posteriormente se va avanzando hacia el templo y vemos hasta los tiempos de nuestro Señor Jesús también, de alguna manera, ¿no? Ahora, algo importante que también, y considerando de alguna manera una aplicación, es hacia nosotros, ¿no? Luego, justamente, porque vamos a pasar por el tiempo de los reyes y qué pasó, si obedecieron o no el pueblo de Dios, pero más allá también vemos la obligación en el verso 20, por favor, Números 18, verso 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que la obligación también de los levitas era dar de lo que Dios les daba y ser fieles. Y de alguna manera se instituye una cantidad. Ojo con esto, ¿no? Ahora, viene luego todo este desenlace y de alguna manera se mantuvo así. En un momento les dice: yo soy su heredad. Y claro, en un momento tenían el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Fue repartido las tierras, la posesión de cada tribu, pero los levitas eran distribuidos en unos lugares especiales donde ellos trabajaban, ¿no? Y de esta manera, por el tabernáculo y en lugares especiales como después fue el templo. Ahora, considerar entonces que el sustento a aquellos que servían de esta manera a Dios fue luego continuando, y vamos a ver en un momento en el tiempo de los reyes en Ezequiel capítulo 44, por favor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, profeta mayor. Y aquí en el tiempo de los reyes, cuando predicaba acerca de Jerusalén y todo lo que pasaba al pueblo de Dios en este tiempo, este profeta, Ezequiel 44, por favor, versículo 15 y 16. Ezequiel 44, por favor, versículo 15 y 16. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, hay un momento, miren, que algunos obedecieron, otros no, ¿no? Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. ¿Quiénes eran ellos? Pues los que habían sido, sí, fieles, no se habían apartado de Dios, eran aquellos hijos de Sadoc. Versículo 16. Ellos entrarán en mi santuario. Estamos en Ezequiel 44, ahora verso 16, vamos a avanzar hasta ahí. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ahora, vamos al versículo 28, y hay algunas cosas que pide Dios, no que ellos hagan o vuelvan a hacer y todo esto, que con quién se van a casar, que no se rapen la cabeza, no beberán vino, etcétera. Verso 23, por ejemplo, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Miren la obligación que tenía ya aquellos hombres que Dios había escogido, así como algunos de nosotros somos llamados justamente al pastorado, misiones, líderes espirituales en la iglesia, que somos sostenidos de alguna manera, nuestro sustento depende del pueblo de Dios.
Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, etcétera. Versículo 24, en los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas, y guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. En fin, llega el versículo 28, dice, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. Vuelve a repetir, justamente y eso, ¿no? Que cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice que no seamos aquellos obispos, ¿no? O ancianos o pastores, no ganadores de cosas deshonestas, ganancias deshonestas. No ambiciosos, etcétera. Y es así. Seguir el ejemplo del Señor de saber que nuestra riqueza está en el cielo. Y no solo los líderes espirituales o pastores, sino todos los creyentes que somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Porque nuestra morada está en la eternidad y nuestra verdadera riqueza en lo eterno, en lo celestial. Ahora, verso 28, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Verso 29. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Verso 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Mire qué interesante. Había un porqué, para que repose la bendición en vuestras casas. Muchos quizás estamos lidiando con lo económico, y es verdad, hay una situación difícil ahora para todo el mundo, mayormente. Hablábamos con algunos hermanos, amigos, que sí, algunos lograron negociar, muy listos, muy capaces en los negocios de ciertas cosas que se logró vender en un momento, mascarillas, gel, los dispensadores. Hubo gente que sí, pero hay otros, y la gran mayoría, que realmente no, poco y nada. Y lastimosamente, ¿no? Cómo está el mundo ahora. Pero de alguna manera Dios nos provee algo. Y en lo que Dios nos provee, ¿cómo estamos siendo fieles? Y ojo con esto, no me malinterpreten, porque es importante. Estoy a mitad del mensaje, y lastimosamente ante lo que pasó en Números, se continuó, ¿no? En el tiempo de los patriarcas, viene jueces, la monarquía mismo ahora. Pero llega un momento, ya terminando el Antiguo Testamento, cuando Malaquías hace una exhortación muy fuerte al pueblo de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Malaquías, por favor, capítulo 3. Recuerden Romanos 15:4, que les había mencionado, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ojo con esto. La forma de interpretar es literal, gramática, histórica. Fue para ese tiempo, para aquellas personas, sí, pero ¿qué aplicación damos nosotros también? Amén. Ahora, veamos Malaquías 3, y nuevamente uno de los profetas de Dios va a hacer un llamado al pueblo de Dios. ¿Y qué estaba pasando? Versículo, por ejemplo, vamos a ver el versículo 8. Malaquías 3, verso 8. Bueno, versículo 6 quizás nos ayudaría. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, la misericordia de Dios. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
y dijiste, hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Desde un principio Dios dio a su pueblo leyes, estatutos, guía. Es importante que el pueblo de Dios mantenga metas claras que están en la Biblia de cómo ser, ¿sí? Y los lineamientos que Dios nos da a través de su palabra, sus mandamientos y los... todo lo que Dios nos enseña en su palabra, y especialmente en el tema del sustento, que es algo especial y muy delicado. Como digo, no es tan fácil hablar, pero es necesario enseñar al pueblo de Dios estos antecedentes, esta historia bíblica, estos principios que se han venido dando. Ahora, vimos, recuerde, hablando del sustento de los siervos de Dios, que Dios establece el sustento. Levítico, Números habla de cómo los levitas se iban a mantener, quién era su heredad, Dios mismo y el sustento que debían recibir, porque ellos se ocupaban del ministerio en el tabernáculo, del trabajo y el servicio. Y es así como muchos de nosotros lo hacemos. Y ahora, esto es pretexto porque ahora entendemos la situación, no todos podrán dar, pero lo que antes dábamos, pero podemos dar algo. Debemos separar para Dios, debemos dar, honrar. Muchos de nosotros quizás estamos por esta situación tomando el pretexto para desobedecer a Dios. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo enfrenta a hermanos carnales, a hermanos que estaban mal. Que, miren, por ejemplo, vamos a Corintios, por favor. Primera de Corintios, tenga la bondad. Capítulo 9. Hechos, Romanos, Corintios, capítulo 9. Versículo 1 en adelante, ¿sí? ¿Estamos ahí en 1 Corintios? Muy bien. Y vamos a leer, por favor, hasta el versículo 18. Y atentos, porque, ojo con esto, no estoy hablando exactamente ahorita del tema énfasis de diezmo, pero en sí no es tema de la ley. El diezmo fue instituido por Abraham antes. Las ofrendas de amor y sacrificiales que se hacían del pueblo de Israel llegaban al 30 y algo más %, ¿no? Consideremos, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios acá en 1 Corintios 9, versículo 1, en el Nuevo Testamento. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está mi defensa. Esta es mi defensa, perdón, estaba leyendo mal. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? Y hablando, ojo, del trabajo secular o la ocupación que da un oficio o una profesión para mantener a la familia o mantenerse ellos mismos, ¿no? Versículo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Miren, Romanos 15:4.
Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes. Claro, los bueyes no tenían un bozal, ellos trabajaban y comían porque era justo, ¿verdad? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. El que trilla con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Entonces está el orden, la ocupación y el trabajo que da estudiar, visitar, aconsejar, el WhatsApp, las llamadas, todo esto es tiempo. En un momento hablaba con un hermano y digo, qué importante para nosotros los pastores, siervos de Dios que estamos sustentados, considerar que debemos tener el tiempo necesario para ayudar a nuestras esposas en el hogar, para compartir juntos la crianza. Esto es tiempo, dinero de cantidad y calidad, y poder ser una familia ejemplar. Que cumplamos con los requisitos que pide Tito, en algún momento de cómo debemos ser, gobernar bien nuestro hogar. Y si no damos tiempo, no podemos dedicar a un trabajo secular o solo los hermanos, debemos modelar con nuestras vidas y requiere el afán de guiar espiritualmente, de pelear con los hijos, de ayudar en casa, etcétera, de trabajar juntos en familia. Y esto ayuda y motiva a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en nuestros hechos. No es solo hablar, sino mostrar. Y ese es nuestro desafío. Muchos de nosotros vivimos en una casa de cristal, donde todo se ve, de nosotros nos ven todo. Y este esfuerzo, el afán de estudiar, de trabajar de esta manera, de aconsejar, en un momento un paréntesis, ¿no? ¿Cuántos de nosotros recibimos consejo, ayuda espiritual, un oído que es necesario que desarrollemos los siervos de Dios, aprender a escuchar a los feligreses? Y en un momento por alguien se escuchaba, en un momento que en ciertos países no había quien escuche y ellos pagaban por ver a alguien que le escuche. O cuando asistimos a una cita con algún especialista, psicólogos, etcétera, de estas personas preparadas, y nos guían de alguna manera, y damos una paga, ¿no? Y de alguna manera justa. Entonces, ¿cómo esto debe ser también? Y la palabra de Dios nos enseña. Por eso, sigamos, por favor, en 1 Corintios 9, versículo, por favor, el 12. El 11 nuevamente. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y es ahí donde volvería a decir de Malaquías, vosotros me habéis robado, dice Dios. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrenda. Estamos recibiendo de Dios, aunque sea virtualmente, pero muchos no estamos dando a Dios. No importa los centavos o dólares que sean. No hay problema, pero podemos separar y ordenar nuestras finanzas y honrar a Dios, porque no solo es el sueldo de un pastor, es la obra de Dios en mantener muchas cosas, el templo, las misiones, familias necesitadas en extremo con necesidad, enfermos que necesitan, o sea, la obra de Dios tiene muchos matices, muchas cosas para cubrir, ¿no? Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y esto es algo tremendo. ¿Y con qué palabras, no? Porque signos de exclamación. Ay de mí. Es verdad.
Por lo cual, si yo lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es verdad, cuando nos llaman a predicar no podemos poner precio. Es de voluntad, es algo consciente, justo. Pero de alguna manera nosotros consideramos esto, ¿no? El ejemplo del apóstol Pablo aquí diciendo, los que sembramos de lo espiritual, podemos cosechar de lo material de quienes reciben lo espiritual. Nosotros anunciamos el Evangelio, vivimos del Evangelio. Ahora, recordemos en el sustento de los siervos de Dios, los levitas, cómo vivían. Como lastimosamente el pueblo de Dios no cumplió, se olvidó, se apartó de Dios y comenzó justamente. Algunos dicen que lo último en convertirse es el bolsillo. ¿Es que acaso no están la mayoría convirtiéndose? ¿Qué pasa, no? Y veo de algunos pocos fieles que aún ganando por pocos días son fieles en dar su diezmo y ofrenda a Dios, porque lo hacen para Dios, no para el pastor. Lo hacen de corazón para Dios, con alegría. Dios ama al dador alegre. Y hay una cantidad estimada, hay un orden. Claro que sí. Por lo menos es el diezmo. Así es. Y nuestra iglesia da el diezmo, da una ofrenda de fe, una ofrenda sacrificial. Y muchos de nosotros estamos con el dinero y en persona trabajando. Somos pocos, pero somos valientes, somos generosos y dadivosos. Y eso exhorto a nuestra iglesia a seguirlo haciendo como siempre lo hemos hecho. Hay algunos quizás que han decaído, que no han hecho bien sus finanzas y necesitan organizarse nuevamente en su presupuesto, en su economía. Ánimo, Dios provee y de lo que provee debemos ser fieles, no importa la cantidad. Ahora, luego el apóstol Pablo hay algo importante de un ejemplo especial que considero y lo practico. Vamos un momento a Hechos 20 y vamos a ver de qué ejemplo se trata. Porque, ojo, aquel que escribe y dice, yo vivo, debo vivir del Evangelio, tengo mi derecho, en algún momento con los Efesios pasó algo. Veamos, Hechos 20, versículo 31, ya para terminar. Hechos 20, por favor, ahí nomás, me pasé aquí. Hechos 20, dice la palabra de Dios. Versículo 31. Dice, por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y quizás esa es mi actitud, animar, enseñar, amonestar. Y dice, verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. 34. Vamos a avanzar hasta el 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. Y aquí viene, hay momentos donde los siervos de Dios no podemos solo estar esperando un sobre cerrado, debemos arremangarnos las mangas de la camisa, ajustar nuestros cinturones, nuestra correa e ir y trabajar. No hay ningún problema. Personalmente lo hago, busco el sustento, no espero totalmente de los hermanos, espero en Dios y hago lo humanamente posible. Dios hace lo imposible, pero eso no quita de que usted y yo seamos fieles con lo que tenemos que dar a Dios y a su obra. Amén. Por eso verso 35 dice, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Muchos de nosotros quizás estamos tendiendo a ser solo víctimas, a autocompadecernos, no tengo muy poco, y no estamos dando a Dios lo que tenemos que dar. Amados, les animo, les exhorto. Nadie va a estar persiguiéndole a ustedes. Nuestra iglesia no va a ser así. Pero es
visto de que teniendo un presupuesto, y obviamente no va a ser el mismo, pero tiene que haber algo, y hay algunos o quizás la mayoría que no está siendo fiel con sus diezmos y ofrendas. Les exhorto en el amor del Señor, de lo que Dios provee, organicemos y demos a Dios lo que debemos dar. Ánimo. Más bienaventurado es dar que recibir. Prueben a Dios. Malaquías 3:10. No es literal para nosotros, pero nos enseña. Nos da una medida, nos da una meta, nos da alineamientos la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, citando lo que fue Números, lo que fue Ezequiel 44, luego vimos en Malaquías 3 del 7 al 12, y lo que fue Primera de Corintios 9 del 1 al 18, y Hechos 20 del 31 al 35. Es lo que Dios puso en mi corazón. Podemos, con la ayuda de Dios, hay con qué vivir, con qué sostenernos. Debemos seguir siendo fieles, honrar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que Él provee, no solo el dinero, el tiempo, nuestra vida, etc. Que Dios nos ayude. Dios tiene misericordia y nos puede restaurar en esto, nos da una nueva oportunidad. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por este momento de compartir con mis hermanos, con nuestros amigos, Señor, que están conociendo este tema bíblico del sustento a sus siervos. Padre, lo único que hago con un corazón limpio es animar y exhortar a su pueblo a obedecerle a usted. Yo mismo tengo que obedecer. Quiero ser ejemplo. Hay testigos de esto, Señor, que aún en esta cuarentena hemos podido ser fieles como iglesia, como siervos de Dios, dando ese ejemplo. Señor, y queremos seguir también dando ejemplo que en un momento que haya que trabajar, arrimar el hombro, tener necesidad, Señor, estamos dispuestos. El apóstol Pablo dijo, por todo estoy enseñado, para vivir en abundancia como para vivir en escasez. Señor, gracias, porque usted es fiel y no faltará lo necesario. Quizás no tengamos lo que queremos o teníamos antes, pero tenemos lo necesario, el sustento y el abrigo. Gracias por su fidelidad. Yo animo, Señor, a través de este mensaje a mis hermanos, a que cada uno sea fiel. Seamos fieles, ganemos nuestra bendición con Dios, que rindamos ante Dios cuentas. Si es algo que tenemos que quizás corregir en nuestra vida. Usted conoce, Señor, nuestro corazón, nuestra situación. Dejamos en sus manos. Usted es un juez justo, Señor. Ayude, mis hermanos, Señor, a orar, a analizar, a tomar en cuenta estas palabras y su palabra que ha sido leída, que ha sido expuesta en este momento. Gracias por este tiempo, gracias por su amor, su misericordia, gracias por llamar nuestra atención, por sacudirnos a veces, exhortarnos, confrontarnos, desafiarnos y también darnos la esperanza, Señor, de que estaremos bien en nuestros hogares, como decía Ezequiel 44, que usted va a probar y abrirá las ventanas de los cielos, Señor. Ayúdenos a sembrar con esperanza, a ser dadivosos, a ser compasivos con los necesitados, porque hay muchos que nosotros tendremos poco, pero otros no tienen nada, Señor. Ayúdenos, denos su sabiduría, su sustento para poder compartir. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo.